una vez más al licenciado Jairo Alexander, representante de nuestro hermano país de Colombia, asociado en asuntos clínicos de 3M, de la región andina, enfermero de la Universidad Nacional de Colombia, con diplomado global en Global Health Quality en la Universidad de Harvard, especialista en docencia universitaria, con diplomado en nutrición en la Universidad Javeriana, con una amplia experiencia clínica liderando programas de prevención de infecciones en accesos vasculares, prevención de daños de la piel, seguridad en terapia, difusión y coordinación de equipos de soporte nutricional. Licenciado Jairo, lo dejamos a cargo de la siguiente exposición. Muchas gracias. Gracias, licenciada Gisela, nuevamente por este espacio y oportunidad. Bueno, como estamos aquí en la línea de la prevención, dándole continuidad a este tema tan relevante para nuestros pacientes, vamos a mirar algunas estrategias de reducción del riesgo para daño de piel relacionado con el uso de los adhesivos. Y nos vamos a enfocar un poco más hacia los pacientes críticos. Bueno, aquí ya me hicieron muy bien y ampliamente la presentación. Iniciaremos con esta frase y es que prevenir el daño de la piel tiene el potencial de reducir complicaciones y costos en la atención en salud, así también de mejorar la experiencia del paciente y los resultados clínicos. Recuerden que hoy también tenemos que pensar dos aspectos y uno de ellos es cómo mejoramos resultados clínicos, experiencia del paciente. En la medida que los pacientes tienen mejor experiencia, tienen mejor adherencia a los tratamientos, hay una mejor percepción de los servicios de salud, pero a su vez también cómo reducimos los costos de la atención en sistemas de salud que, como los nuestros en Latinoamérica, tienen recursos muy limitados. Como objetivo vamos a identificar mejores prácticas clínicas en reducción del riesgo de estos daños de piel basados en recomendaciones de consenso a nivel global. Ya veamos cómo la piel es nuestro principal órgano, sin embargo todavía nos preocupamos mucho solamente cuando ya la piel está dañada. Realmente tenemos mucho por hacer. Y yo diría que ese también es un tema de actitud, de vocación y de liderazgo por cada uno de nosotros en trabajar inicialmente desde la prevención. Hay mucho por hacer y en este caso, pues seguramente ustedes han identificado también que los pacientes con los adhesivos que se utilizan, cualquier tipo de adhesivo, pues también generan daños importantes. Y para esto y para cualquier proceso, yo creo que lo que hablemos en este curso nos habla de que en la medida que lo que estamos haciendo hoy, si tenemos más conocimiento, tenemos más conciencia y eso debe llevarse y traducirse a una mejor práctica clínica al lado de la cabecera del paciente. Eso tiene también que estar unido a prácticas clínicas basadas en la evidencia. Nuestra profesión es eminentemente científica, tiene que estar soportada el actuar sobre la investigación clínica y las mejores prácticas, y esto no sería posible si también no incorporamos la tecnología, algo que nos ha hecho avanzar también a los seres humanos como sociedad en salud, en medicina y en enfermería, es también la incorporación de la tecnología, pero no cualquier tecnología, tiene que ser también tecnología que su efectividad esté comprobada y nos ayude realmente a reducir el riesgo de complicaciones y los costos de la atención. Ahora bien, tenemos unos factores relacionados con el daño de la piel. Como veíamos en la primera presentación, tenemos daños que están relacionados con factores que son inherentes al paciente, como la edad avanzada, los extremos en la vida, tenemos más riesgo. Si tenemos pacientes, que hoy tenemos más pacientes, si ustedes lo saben, con cáncer, este tipo de comorbilidad aumenta el riesgo.
si el paciente tiene, por ejemplo, una demencia, un Alzheimer, es un paciente que tiene secuelas neurológicas, va a estar más limitado. Hemos hablado del tema de la desnutrición, pero específicamente de la desnutrición que nosotros mismos ejercemos dentro de los hospitales. Y si nuestro paciente tiene alteraciones de perfusión, oxigenación, y esto ya pasa en el paciente crítico, o que tengan sensibilidad y conciencia alteradas como en nuestros pacientes que tienen sedación y relajación. Hay otros factores que son los estresores situacionales y que complican un poco más las cosas, porque si nuestro paciente está en una enfermedad aguda, piensen COVID, un paciente que está en una cirugía mayor, un paciente que tuvo un trauma por un accidente de tránsito, un paciente que está hospitalizado por una descompensación de la diabetes o una exacerbación del EPOC, todo esto conlleva un adicional, un estresor y un riesgo adicional en la piel. Pero hay otros que, si bien es cierto, esos son propios del paciente, del momento. Hay algunas cosas que están relacionadas con nuestra gestión, ¿cierto? Que son relativos al sistema de salud, y en esto está nuestra gestión clínica, está la capacidad que tiene hoy el sistema de la institución de hacer el financiamiento también del talento humano, de la tecnología que se requiere. Está la dotación de personal, porque miren que hemos hablado mucho de temas de prevención, pero también para hacer prevención necesitamos que haya equipo suficiente, ¿cierto? Que haya equipo, talento humano suficiente también para hacer las actividades. Y por otra parte, están relacionados con los procesos mismos, y hoy estamos realmente valorando la piel de los pacientes cada vez que llegan. Lo hacemos de alguna forma rutinaria. Seguramente que hoy estamos refiriéndonos a paciente crítico, todos estos pacientes deben tener sí o sí valoración de piel, y de alguna forma antes del alta hacer una valoración adicional que esté documentado. Y por supuesto, si tenemos las barreras, las tecnologías para reducir el riesgo de estas complicaciones. Como hablamos al inicio, pues en esta parte nos vamos a centrar en uno de los daños de piel que es muy frecuente. Seguramente ustedes todo el tiempo lo ven en sus pacientes y está relacionado con los daños por adhesivos. Este no es un término nuevo, ya ustedes muchos seguramente lo han escuchado, pero fíjense que a pesar de que lo hemos trabajado tanto, todavía tenemos muchos pacientes que hacen daños en la piel. Desde que el paciente ingresa al servicio de urgencias, muchas veces por la premura, obviamos o dejamos de último la piel, retiramos adhesivo rápidamente, ya el paciente se va, por ejemplo, para cirugía, y allá también el paciente está sometido a electrodos, a donde canalizamos el paciente con el acceso vascular y tiene un apósito, o el paciente se va para cuidado intensivo, entonces ya tiene un tubo orotraqueal y el daño en la piel de la cara pues se presenta. Entonces miren que en todos los entornos del cuidado, desde que ingresa el paciente, pues siempre tiene un riesgo con los adhesivos. Las lesiones en piel ocurren Hoy se sabe que son la tercera causa más común de daños en piel, después de las lesiones por presión. Entonces fíjense que es algo que es frecuente, inclusive en algunas instituciones son estas primeras las más frecuentes. Las lesiones en... Ahora bien, tenemos diferentes usos de los adhesivos sanitarios. Sabemos que pues los necesitamos de forma perentoria para poder asegurar y estabilizar dispositivos médicos. No podríamos fijar un tubo sin una cinta, no podríamos, por ejemplo, colocar una terapia de presión negativa sin un adhesivo que haga el sello, no podríamos asegurar un catéter intravenoso si no hay un apósito de aseguramiento, y en todos los entornos del cuidado pues se requiere este tipo de tecnología. Sin embargo, los pacientes pues no están exentos a riesgos, y entre ellos lo que hoy se define por consenso son los MARSI. Esto no es un concepto nuevo, miren que ya esto viene desde el 2013, ya está por cumplir 10 años de que se reunió este grupo de expertos hablando de cómo clasificar los daños de piel por adhesivos, cómo reducir el riesgo, pero también cómo tratarlos cuando ya se presentan. Hay 7 tipos que seguramente ustedes los han visto, pero miren que el desprendimiento de piel, que es el eritema, simplemente cuando tú retiras un adhesivo
y ya la piel del paciente queda con eritema, ese ya es un evento adverso. Por supuesto, si esto pasa después de 30 minutos. Y aquí vuelvo y preciso con esto. Retiro el adhesivo, me quedo con eritema la piel, pero a los 10 minutos ya desapareció. Pero si este eritema continúa hasta el minuto 30, esto ya debería yo reportarlo realmente como un evento adverso. Ahora bien, tenemos también otras lesiones de pronto menos frecuentes, pero que también se presentan en nuestros pacientes como las lesiones por tensión. Aquí básicamente es cuando tomamos los adhesivos estirándolos pensando que esto mejora la adherencia. Cuando los estiramos, lo que hacen los adhesivos es recoger su memoria y con esto también se trae las capas de la piel, hay separación de la epidermis y la dermis y conlleva la formación de ampollas. Y muchas veces decimos, no, pues una ampolla pues no es algo tan problemático, ¿sí? Pero realmente hoy se considera también un evento adverso de la tensión. Las foliculitis están relacionadas con cuando hacemos rasurados. Ustedes saben que los rasurados en los pacientes están hoy contraindicados. Hoy tenemos que hacer recorte de vello, sí y solo sí cuando tenemos exceso de vello en la piel. Y por ejemplo en accesos vasculares hoy tiene recomendación 1A fuertemente recomendado. Por otra parte, la maceración se produce en pacientes cuando utilizamos apósitos que no permiten que la piel haga su intercambio gaseoso, queda atrapada esta humedad y esta humedad finalmente macera la piel y una piel macerada conlleva un mayor riesgo de pérdida de la continuidad. Asimismo, tenemos las rasgaduras de piel, que ese sí puede ser frecuente, por ejemplo, si tenemos a pacientes adultos mayores. Fíjense que a veces con solo pasar el paciente de la camilla a la cama, cuando lo cogen, ¿cierto? El paciente en un momento se desgarró la piel. Eso es finalmente algo que se puede presentar especialmente en el tercio medio del brazo en adultos mayores, pero hay que prevenirlo porque finalmente hace mucho ruido con el paciente, con el familiar también, pues que se vea tanto desprendimiento de piel, se vea mucha sangre en el momento y buscar las medidas para reducir el riesgo y hay que trabajarlo inclusive con el personal de camilleros cuando se pasan los pacientes de una cama a una silla y viceversa. Nosotros mismos cuando, por ejemplo, retiramos el apósito de terapia endovenosa y al retirarlo nos llevamos y nos levantamos, hicimos un desgarro completo de la piel del paciente. Tenemos también otras que son las dermatitis alérgicas de contacto. Básicamente esto es cuando no dejamos secar totalmente la clorexidina, hicimos la antisepsia de piel, no dejamos secar totalmente y colocamos el apósito. Y esto conlleva pues a que queden esas moléculas atrapadas de clorexidina y los pacientes empiezan a sentir como esa prurito, esa picación, nos dicen, oiga, ¿por qué será que me está como rascando, ¿sí? Coloquialmente como lo dicen. Pero finalmente esto también es un evento adverso y otros pueden estar también relacionados a una dermatitis de contacto con los materiales. Hay pacientes que son sensibles a los acrilatos, al tipo de adhesivos que se utilizan en los apósitos, pueden tener cierta sensibilidad sobre esto. Por eso en el 2013 el consenso de McNichol convocó a estos profesionales para definir como todos estos daños de piel. Pero un mensaje que quiero hoy que se lleven básicamente es que la recomendación global del consenso es que debajo de todo adhesivo necesitamos utilizar película protectora cutánea para que cuando yo me retire el adhesivo no me lleve el extracto porro en la piel y le disminuya el riesgo al paciente. Aquí, por supuesto, cabe una precisión y es que cuando utilizamos electrodos, ustedes han visto los electrodos para hacer los monitoreos, pues también a veces hay daños, especialmente en el tórax de los pacientes, pero en los electrodos si no apliquemos película protectora pueden alterar un poco los trazos electrocardiográficos. Entonces la recomendación es para todos los demás adhesivos, si piensen desde una bolsecolostomía, piensen el tubo orotraqueal, la fijación del tubo orotraqueal, piensen alrededor de una sonda vesical, todos los demás adhesivos, si necesitamos pensar, y especialmente si nuestro paciente tiene piel en riesgo. Si alguien quiere ayudarme acá con este taller que estamos también haciendo, lo pueden escribir en su chat, aquí yo los estoy leyendo. ¿Qué tipo de MARSI es este que estamos viendo en la foto? ¿Qué tipo de MARSI es?
a darles unos segundos. Si quieren lo pueden escribir en el chat. A ver quién se anima, quién es la mente más rápida, quién identifica más fácilmente este daño de piel. Nos dice Amelia, es dermatitis por contacto. Sí. Klisman nos dice por sujeción. Sí. Si ustedes miren acá, voy a darles un recordaris nuevamente. Nos dice Olga Marcia, sí es un MARSI definitivamente, el eritema marcado. Miren ustedes acá en la parte superior cuando hablamos de las dermatitis irritantes de contacto, ¿cierto? Esta es una dermatitis irritante de contacto, simula la misma forma donde estaba el apósito. Hay pacientes que tienen mayor sensibilidad y eso tiene un carácter de tipo inmunológico. Y en este caso, ¿qué será? ¿Será un MARSI o no será un MARSI? ¿Qué piensan ustedes en este segundo caso? Si es MARSI, es por tensión. Nos dicen por acá Klisman, Olga, Zulena, Lindsay, nos dice que sí. Bueno, lo importante es que no lo veamos como normal, ¿no? Que no veamos estas lesiones no son normales. Entonces, ahí pasamos al segundo paso, es clasificarlas. Y si ustedes ven, aquí en este tipo de lesión hay eritema, hay algo de desprendimiento cutáneo. Esto podríamos clasificarlo, vamos a volvernos aquí rápidamente a un desprendimiento de piel, ¿cierto? Ya hay un eritema marcado, mírenlo acá, hay un desprendimiento de piel, ¿cierto? Diferente a este siguiente, que en este caso, ¿cómo se llama esto? Esto pide en un paciente adulto mayor, tercio medio del brazo. ¿Cómo se llama este tipo de MARSI? Paciente que le retiran su catéter skin tear, nos dice Ivette Frías, muy bien Ivette. Ese es el tipo de MARSI, es un desgarro cutáneo. Aquí ya hay una separación total de la dermis y la epidermis. Y esto, pues, miren, es muy ruidoso porque genera mucha sangre. Desfacelación, Olga María, de pronto el concepto ha cambiado un poquito. A veces cuando hablamos de desfacelos, es más cuando son lesiones traumáticas, ¿cierto? A veces por eso también tenemos que aplicar un poco más preciso la terminología. Joseph nos dice que es una úlcera por presión. No, definitivamente no, Joseph. En este caso no es una zona de prominencia ósea. En este caso hay un desgarro cutáneo o, como nos decían, un skin tears, que es como también se encuentra frecuentemente en la literatura. Gracias a todos por la participación. Necesitamos entonces pensar de una forma diferente, como lo hemos venido hablando en estas presentaciones, y pensar es actuar diferente. Y actuar diferente es que, si bien es cierto, la anterior conferencista nos lo hablaba claramente en que también tenemos que hacer adaptación con lo que ya tenemos, no solo nos podemos quedar en esto. ¿Qué necesitamos también para que los pacientes tengan mejor calidad de atención y reduciendo los costos de la atención, porque son dos premisas fundamentales? Y en esto hay una guía de selección de adhesivos. Necesitamos también seleccionar los adhesivos de acuerdo a la necesidad que tiene nuestro paciente. Piensen que algunas veces no todos los pacientes requieren un adhesivo. Piensen, por ejemplo, cuando el paciente necesitamos sostener un vendaje, el paciente en una posición quirúrgica para determinada cirugía, a veces se le coloca adhesivo sobre la piel, sobre la cabeza, sobre las extremidades, y los pacientes terminan saliendo ya de cirugía con marcaciones. Entonces, en ese caso tenemos que pensar un tipo de aseguramiento no adhesivo. Vamos a pensar en tipos de aseguramiento multipropósito, aquellas situaciones en que, por ejemplo, necesitamos un apósito liviano, una disminución del peso de la línea endovenosa, cosas que sean livianas. Podemos utilizar una cinta multipropósito y seguramente ustedes de toda la vida conocen, por ejemplo, cintas como un Micropore, que son básicamente este tipo de cintas se utilizan para muchas situaciones. Pero hay situaciones en las que los pacientes tienen una necesidad distinta y no puede utilizar una cinta multipropósito porque usualmente son cintas rígidas. Y en este caso piensen el paciente que tiene una cirugía de rodilla en codos, un paciente que está en cuidado intensivo y que se está inflamando, ¿cierto? Son pacientes que necesitan una cinta que sea elongable, que se estire, que se adapte
a los pacientes. Lo ideal hoy es que todas las cintas que utilicemos no utilicemos tijeras. Ustedes saben, las tijeras están súper mandadas a recoger, porque las tijeras sabemos que pocas veces, casi nunca las desinfectamos y las utilizamos de un lado para el otro, recogen muchas bacterias y eso conlleva a que terminemos también generando que esas bacterias sean un fómite y un foco de transmisión de bacterias. En este caso, entonces, las cintas flexibles para zonas articulares donde se prevea también que va a haber inflamación. O también necesitamos una cinta de alta resistencia, por ejemplo, en casos donde necesitamos asegurar tubos o dispositivos médicos que son de alto peso. Piensen, por ejemplo, una sonda vesical. Aquí vamos a recordar cosas muy sencillas que todos debemos hacer y es verificar que sí hacemos una correcta técnica de aplicación del adhesivo. Y en este video básicamente es dejar caer el adhesivo, dejarlo caer sin ningún tipo de tensión, hacer masaje circular con la yema del dedo, porque finalmente los adhesivos están también para asegurar y estabilizar los dispositivos médicos, para disminuir el riesgo de migración o desalojo. Entonces también tienen que ser útiles para disminuir este riesgo en el paciente. Y para prevenir también el riesgo de daño en la piel, debemos utilizar una técnica correcta que, si bien es cierto, hoy está en video, la recomendación es que la hagamos uno al otro, ¿sí? Todos, médicos, enfermeros, todos los que estemos relacionados con algún tipo de adhesivo sobre la piel del paciente, tenemos que hacer la técnica bajo, lento, mismo sentido de crecimiento de las vellosidades. Este dedito gordo va siempre muy cerca aquí de la línea de rasgado. Y nuestro mejor indicador es el paciente. Si el paciente vemos que está haciendo caras de dolor, seguramente le estamos aplicando muy rápido la técnica. Hagámoslos unos a los otros hasta que dominemos completamente la técnica. No podemos depilar, no le podemos dejar rojo la piel al paciente y tenemos que cambiar la experiencia. Recuerden que hoy estamos hablando también de experiencia de los pacientes y es estas cosas, de cómo les reducimos el dolor. Si alguien se ha colocado, y los que están aquí que son hombres en una zona de vello, si tenemos una zona de vello es extremadamente doloroso, por eso la importancia también de recortar, de aplicar una película protectora cutánea debajo antes de hacer el retiro. Ahora bien, cuando tenemos tubos, aquí tenemos también las técnicas omega, y las técnicas omega básicamente es dejar caer la cinta, girar la cinta sobre el tubo, pegar cinta contra cinta, miren, pego cinta contra cinta, y nuevamente dejo caer sobre la piel suavemente. Esto me va a ayudar, piensen, para zonas como por ejemplo una sonda vesical, piensen un drenaje en un paciente, una sonda nasogástrica, disminuir el peso, pero no quiero que se vaya a desalojar, pero tampoco quiero que esa sonda termine haciendo presión sobre la piel del paciente. Y aquí, por ejemplo, piensen en cuando tenemos pacientes con tubos orotraqueales. Miren cómo necesitamos hacer protección de la cara. Recuerden que ya hoy inclusive los daños en rostro de los pacientes son demandables. Sí, a veces no somos tan conscientes de eso porque eso afecta a la autoimagen y la autoestima. Entonces, hoy tenemos que hacerlo todo bien. Por supuesto, tenemos que salvarle la vida al paciente. Por supuesto, tenemos que oxigenarlo, ventilarlo. Sí, pero también tenemos que proteger la piel porque los daños acá se vuelven muy notorios y son eventos adversos en la atención. Entonces, la aplicación siempre de una película previamente maxilar superior e inferior, inclusive por detrás del cuello, los pacientes también terminan haciendo cuando estas fijaciones se sitúan desde atrás hasta coger, así como se ve en este video, en la parte de atrás del cuello también hay que hacer protección cutánea de la piel. Aquí cuando tenemos las sondas vesicales en esta parte interna de la cara del muslo es una zona de piel. Recuerden cuando hablamos de biología de la piel, esta zona es especialmente más delgada, ¿sí? Es una zona muy sensible al daño. Protección cutánea, dejar caer la cinta y aplicar una cinta que esté así en técnica omega, ¿cierto? Abrazando la sonda, nuevamente dejándola caer. Yo tengo que aquí asegurar dos cosas: que mi paciente quede cómodo, que yo tenga un aseguramiento de la sonda, no se le vaya a salir, pero que también le disminuya aquí el riesgo de tracción, porque las tracciones aquí aumentan el riesgo de trauma vesical. Junto con esto, yo tengo que estar desocupando de forma frecuente
el sistema de drenaje urinario. Recuerden que cada centímetro de orina pesa 1 gramo. Y si piensan en el paciente terminando un turno, un paciente que está en cuidado intensivo, aunque usualmente en cuidado intensivo son todos súper juiciosos haciendo el control hídrico cada hora, pero es un paciente que, por ejemplo, servicio de hospitalización, le dejamos el sistema de drenaje 800 centímetros. 800 centímetros son 800 gramos, casi 1 kilo de tracción sobre la sonda. Piensen eso cómo no va a generar daño en la piel, cómo no va a generar tracción en el meato urinario y estos daños también que se presentan en uretra. Entonces miren que hoy vamos mirando como un todo y teniendo esos ojos clínicos para identificar rápidamente y hacer las intervenciones prontamente. Pacientes que tengamos con drenajes, los drenajes de Penrose, drenajes biliares, pancreáticos, que son tan frecuentes en pacientes quirúrgicos a nivel abdominal, necesitamos también hacer protección. Recuerden que esos están fuertemente cargados de enzimas digestivas, especialmente de proteasas, lipasas, que son digamos, estas enzimas que desdoblan proteínas y ácidos grasos, pero que dañan muy rápidamente la piel de los pacientes. Entonces, en este caso, la recomendación es hacer la protección cutánea de la piel. Aquí podemos utilizar un spray o una dosis única por paciente, dejando secar, pero si vemos que hay exceso de exudado, aquí juega el criterio del juicio clínico, también tenemos que colocar un apósito que sea de moderada a alta absorción, que recoja también ese exceso de apósito y determinaremos si, como en este caso en el video, se necesita también algún tipo de aseguramiento con adhesivo. Si no se necesita, si el exudado es leve, el apósito tiene adhesivo, pues sería suficiente para hacerlo. Bueno, esperamos que esta presentación, yo creo que es más de un recorderis con este tema que es frecuente que están los pacientes en riesgo, especialmente si están en cuidado intensivo, son donde más se presentan los daños por adhesivos. O sea, tengamos más conciencia, compartamos el conocimiento, validemos que nuestros equipos saben aplicar y retirar adhesivos, que saben identificar un daño de piel y así como hoy lo decían, es un MARSI simplemente, ¿cierto? Así si no se saben las 7 categorías no importa, pero que identifiquen que sí es un evento adverso, que si se presenta un eritema más de 30 minutos, que si hay un desgarro cutáneo, que si hay una ampolla, que si hay una reacción alérgica en la piel, son eventos adversos que deberíamos por lo menos hacer el reporte. Espero que esta presentación les ayude a tener más elementos para seguir mejorando su práctica clínica, la calidad del cuidado que le ofrecen a sus pacientes. Y si hay preguntas o comentarios, siéntanse libres de hacerlos en este momento. Licenciado Jairo, muchas gracias por la exposición muy clara y sobre todo muy útil. Tenemos en el chat a Ivette, donde nos pregunta si... saber qué tratamiento podría dar a los distintos tipos de MARSI. Ok, bueno, hemos abordado hoy que estamos enfocados desde la prevención, pero también es una buena pregunta que nos hace ver qué hacemos cuando ya el daño está instaurado. Entonces, aquí tenemos que hacer, primero, individualizar al paciente, valorar el daño, definir qué tipo de MARSI es. Y, por ejemplo, pensemos en un eritema que es el más frecuente, ¿cierto? Retiras el adhesivo, ¿cierto? Hay pacientes que pueden ser más sensibles a pesar de que utilizaste la técnica bajo, lento, ¿cierto? El paciente hizo eritema. En este caso, hay que ponerlo en observación, se puede aplicar película protectora cutánea en el sitio, dejarla secar y estar en chequeo del sitio. Se nos complican las cosas es cuando ya hay desprendimiento de piel, porque puede que los pacientes requieran algún tipo de apósito y manejo por el equipo de clínica de heridas. Por otra parte, si el paciente, por ejemplo, piensa en hacer un desgarro cutáneo, ¿cierto? Un skin tears,
en el tercio medio. En esos casos, por ejemplo, yo tengo que desde hacer afrontamiento de la piel con suturas dérmicas, debo pensar en colocar un adhesivo que me absorba ese exudado y ese sangrado. En este caso, pues esa sería una de las, digamos, estrategias así rápidas. O el paciente que, por ejemplo, nos hizo una reacción alérgica en piel. ¿Será que algunos pacientes requieren tratamiento, medicación? Hay que suspender el apósito que tiene. Hay que utilizar una película protectora cutánea. No hay una regla totalmente estándar. Eso va a depender de la valoración que hagamos del paciente, individualizar el caso, del tipo de MARSI, de lo disponible que también tengamos en la institución, ¿sí? Que eso también es fundamental saberlo, pero también, como yo les digo, pedir ayuda, ¿cierto? Si hay alguien que sabe más que yo en este tema del manejo de heridas, pues hay que levantar la mano y pedir ayuda, pero mi función, si estoy en el cuidado directo, en el día a día, en cuidado intensivo, es reducir al máximo el riesgo, tratar de prevenirlo al máximo para que pues nuestros pacientes no tengan más complicaciones y a la larga pues tampoco no nos genere más trabajo de todo el que ya tenemos. Hay una pregunta más. Rocío nos pregunta acerca de prevención en LPP. ¿Qué recomienda usar en el rostro en pacientes pronados? Bueno, se los digo también de experiencia aquí en las unidades de cuidado intensivo en Colombia y en otros países, digamos que lo que más ha funcionado son dos cosas. Sigo insistiendo en la continua valoración de la piel del paciente, especialmente en rostro, en la parte, en el maxilar inferior es donde más se presentan, usualmente porque hay más prominencia ósea y menos tejido adiposo. Se presentan también aquí en el surco nasal, porque ahí tenemos prominencia ósea, menos tejido adiposo. Y algunas veces también en los pacientes acá sobre los maleolos. Recomendación, película protectora cutánea. 2, hay que utilizar un apósito multicapa base silicona que libere la presión, ¿cierto? No hay unos apósitos que tengamos directamente de forma de la cara de nuestros pacientes, ahí realmente nos toca hacer recortes, ¿cierto? Con lo que tengamos, pero hay que liberar presión en esos sitios. También hay que liberar retirar el exceso de humedad. Piensen sobre todo los pacientes que son muy cialorreicos, hay que hacer aspiración más frecuente o inclusive la NIAP americana aconseja también utilizar apósitos absorbentes, por ejemplo, tipo alginatos, si tenemos exceso de humedad en ese sitio. Entonces, miren que todas las estrategias son siempre multimodales. Valorar al paciente, hacer lo primero que tenemos, una película protectora, un apósito de liberación o presión, y si no, levantar la mano y pedir ayuda porque de pronto requiere el paciente apósitos de una absorción más alta. Espero haber resuelto la pregunta que nos hace Rocío del Carmen. Yo creo que sí, he sido muy claro. Yo solo podría contarle que muy interesante el tema que usted hace y la gráfica acerca del cuidado de drenajes. Y tenemos bastantes pacientes en la UCI que vienen con sus drenajes abdominales, torácicos, así como las sondas Foley, nasogástrica, y qué importante es ver el fijamiento, dejando libre, sin hacer la presión en la piel. Y eso es muy importante y gracias por mencionarlo. Esperemos que todos lo tengamos en cuenta. Y podemos seguir de repente con la siguiente ecuación. Muchas gracias por la invitación. Licenciado Jairo. Sí, licenciada Gisela. Aquí me pregunta Jacqueline. Ya seguimos la siguiente. La película protectora cutánea Cabilo previene la LPP y cada qué tiempo debe usar. Bueno, recordemos que las películas protectoras cutáneas forman una barrera protectora cutánea, que básicamente lo que nos disminuyen es la fricción, ¿cierto? La única forma de liberar presión, las lesiones por presión se involucran 4 condiciones. La presión, por supuesto, la fricción que hace el material, piensa en la pijama del paciente, el colchón, cuando uno se desliza sobre la cama, esa es la fricción.
otra de las fuerzas está el cizallamiento que se produce cuando el paciente está semisentado y empieza poco a poco a escurrirse. Y lo otro es la humedad, ¿cierto? La incontinencia urinaria o la incontinencia fecal. Ahí hay 4 factores relacionados con las lesiones por presión. Las películas protectoras nos liberan de fricción y nos ayudan a reducir cizallamiento, pero la presión es con cambios de posición y liberamos presión también con apósitos multicapa base silicona, que lo veíamos también en la anterior presentación, es lo que recomienda hoy las guías Pan-Pacífico, que es el consenso a nivel global americano y europeo, que como que reúne todo el conocimiento y la mejor práctica sobre esto. No se aplica para todos tampoco, son especialmente los pacientes que están en mayor riesgo, aunque lo veíamos que ya, por ejemplo, con estadio 1, el eritema no blanqueable, pues hay que pensar en en tener un apósito, y mucho más si nuestro paciente tiene incontinencia urinaria y especialmente si tiene heces líquidas. Bueno, es muy acotable lo mencionado. Entonces, licenciado Jairo, lo dejamos con la siguiente ponencia acerca de la importancia de la preparación de la piel en la prevención de infecciones. Gracias. Bueno, regálenme aquí un segundo, yo abro la otra presentación. Muy bien, bueno, aquí ya estamos otra vez. Bueno, espero que esta presentación sea más corta. Aquí vamos a hablar de algunos aspectos de preparación antisepsia de piel como estrategias de reducción del riesgo de infección de sitio quirúrgico, pero también como una estrategia de reducción de CASI, que es el nuevo concepto que nos da la Sociedad de Enfermeras de Infusión en relación a las infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter. Entonces vamos a mirarlo desde estos 2 aspectos y la relación que tiene la piel. Las infecciones del sitio quirúrgico todavía siguen siendo un dolor de cabeza en muchas instituciones de salud, especialmente si la mayoría de mis pacientes son quirúrgicos. Hoy se calcula que pueden ocurrir en un 2 o un 5% de los pacientes, incrementan el riesgo de mortalidad, de que los pacientes estén más días hospitalizados, aumenta la posibilidad también de que el paciente tenga que irse a unidad de cuidado intensivo y tienen un costo alrededor de los $20,000. Todo lo que, por eso toda la importancia de trabajar de prevención y más prevención. Y aquí podemos reducir las infecciones de sitio quirúrgico cuando incorporamos de forma multimodal estas prácticas clínicas basadas en la evidencia. Y aquí vemos que dentro de las recomendaciones que nos hace en el 2017 las guías de la Organización Mundial de la Salud nos hablan dentro de esas medidas preoperatorias la preparación del sitio quirúrgico. Por supuesto, también nos hablaban del baño preoperatorio, nos hablan de la remoción del vello, que hoy también tiene categoría 1A, el recorte con una máquina tipo clipper o en su defecto con una tijera estéril. Por otra parte, también nos hablan sobre la preparación quirúrgica de manos, entre otros. Aquí vemos también recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de Salud en relación a de dónde han sacado estas recomendaciones, como por ejemplo la Sociedad Americana de Epidemiología, la CHEA, donde nos habla de la importancia de utilizar soluciones a base de alcohol y clorexidina. Terminan hoy siendo las soluciones más ampliamente aceptadas por el efecto inmediato que da el alcohol, el efecto residual de la clorexidina y sobre todo la actividad antimicrobiana que tiene frente a bacterias, virus y hongos, este tipo de combinación de soluciones. No me voy a enfocar mucho en la piel, pero recordar aquí, lo hemos visto, la piel, hay un microbioma
microbioma humano, tenemos mucha carga bacteriana, especialmente en la piel, pero también hay otras áreas donde habitan demasiadas, no solo cantidad, sino tipos de bacterias. Y esto especialmente pasa, piensen ustedes, en zonas como la ingle, axilas, cuello, entre otras. Cuando hablamos también de todos los procesos, si relacionamos piel y reducción del riesgo de infección, recordemos que en capas profundas de la piel tenemos folículos pilosos, glándulas sebáceas, sudoríparas, y básicamente aquí también se albergan bacterias, y esas bacterias pues al cabo de 24 48 horas resurgen a la superficie de la piel. Entonces, nosotros nunca vamos a esterilizar la piel, simplemente lo que hacemos es al máximo con clorexina en base alcohólica reducir la carga bacteriana, la carga logarítmica de bacterias. Hoy se sabe que uno de los principales factores de riesgo para infección de sitio quirúrgico es la piel del paciente. La piel, como hemos visto, tiene una gran cantidad de bacterias por centímetro cuadrado y puede ser está relacionado, si no se hace una correcta antisepsia, con la infección del sitio quirúrgico. Y por supuesto aquí hay más variables como la normotermia, como la profilaxis prequirúrgica, como el mantener la técnica séptica, toda la parte de esterilización, pero la piel aquí juega un rol también fundamental porque es donde más se encuentra la carga bacteriana y nos es imposible esterilizarla. Y aquí pues hay que aplicar las técnicas correctas de aplicación de antisépticos, de temas de fricción para que se adhieran las proteínas del extracto córneo de la piel, y junto con eso pues dejar secar totalmente los antisépticos. Las recomendaciones básicamente nos hablan sobre que el área preparada para antes de la incisión quirúrgica pues debe ser suficiente para disminuir el riesgo, el área que circunda el sitio de inserción. La solución puede aplicarse en círculos concéntricos, pero si yo utilizo un hisopo, puedo preferiblemente utilizar la técnica en rejilla, que es la más indicada realmente cuando utilizamos un hisopo, porque esta nos permite disminuir mucho mejor la carga de bacterias. A otra parte es que debe permitirse que la solución se seque totalmente, porque veíamos anteriormente el MARSI. Ese tipo de dermatitis alérgicas están relacionadas cuando, y eso nos pasa también con pacientes quirúrgicos, no se deja secar totalmente la clorexidina y se colocan campos quirúrgicos encima, queda esa clorexidina atrapada, y cuando vemos es que los pacientes salen con dos MARSI. Por un lado una reacción alérgica y por el otro lado estiraron tanto el campo quirúrgico que los pacientes salen con ampollas. Entonces miren la importancia también de mirar qué pasa en los entornos quirúrgicos de los pacientes. El objetivo aquí en el enfoque general es cómo reducimos la infección de sitio quirúrgico de forma muy breve, hacer la recomendación ahí, evidencia fuerte para el baño con jabón previo a la cirugía, el remover el vello solo si el vello interfiere en el procedimiento, aunque aquí todavía hay mucha discusión, no hay un consenso todavía totalmente unificado, pero digamos que esta es como la recomendación más global. Los antisépticos deben utilizarse en dosis únicas, no deberíamos utilizar antisépticos en frascos, en botellas, está súper mandado a recoger, los antisépticos también se contaminan, y adicionalmente pues el antiséptico en la piel debe ser aplicado según la recomendación que da el proveedor, ¿cierto? También aquí tenemos que muchas veces decimos, no, yo lo sé aplicar, pero todos los dispositivos médicos requieren una técnica y un entrenamiento. Aquí cierro la parte de accesos de sitio quirúrgico y me voy hacia accesos vasculares, donde pues también la clorexidina hoy es el gold estándar de práctica clínica, tanto para la inserción del catéter, sea central o periférico, como para el mantenimiento central o periférico. Todas las sociedades científicas hablan igual con evidencia 1A, fuertemente recomendado la clorexina en base alcohólica, pero aquí especialmente en acceso vascular hay dos condiciones. Uno es que la dosis tiene que ser de un solo uso, ¿cierto? Tiene que ser dosis única por paciente y adicionalmente tiene que ser dosis precisa. Dosis única para reducir el riesgo de contaminación cruzada.
Los antisépticos, si yo los abro, se contaminan con bacterias, con aspergillus, hongos del medio ambiente. Eso está ampliamente demostrado por la FDA de Estados Unidos. Ahora bien, la otro concepto es dosis precisa por paciente. El exceso de clorexidina en la piel también genera reacciones de tipo alérgico en los pacientes. Entonces, en esos son dos conceptos fundamentales junto con una fricción justa. Tampoco podemos hacer una excesiva fricción porque si no también generamos eritema en la piel de los pacientes. Tiene que ser una fricción suficiente para que ingrese la clorexidina al extracto córneo de la piel y realmente pues nos disminuya esa carga. Aquí simplemente recordar cómo los antisépticos de dosis múltiples hoy están realmente casi que contraindicados. Pueden contaminarse desde la tapa, la puerta de entrada del frasco, el contenido, el antiséptico mismo se puede contaminar lo que por eso se recomienda hoy pues siempre una dosis única y precisa por paciente. Y para los que trabajan de pronto en unidades neonatales, recordar que cuando hacemos antisepsia de piel debemos retirar totalmente el antiséptico. La primera indicación de antisépticos en piel para neonatos es la iodopovidona. Ustedes ven que en adultos sí es la clorexidina en base alcohólica, pero en el paciente neonatal es la iodopovidona. ¿Puede utilizar clorexidina en base alcohólica en un paciente pediátrico? Sí, sin embargo, hoy tiene nivel de evidencia 4 y la recomendación adicional es que retirar los antisépticos una vez finalizado el tratamiento. Entonces aquí recapitulamos un poquito. Paciente adulto, antiséptico, aplico directamente sobre la piel. Aquí como lo ven ustedes, dosis única, dosis precisa. Si nuestro paciente está visiblemente sucio, la piel del paciente, tengo que hacer lavado con agua y jabón de clorexidina al 4% y pasar al retiro con solución salina o agua estéril. Debo dejar preparada la piel para recibir el antiséptico. Pero la piel sucia en estas áreas usualmente es raro, pero puede pasar en un paciente que viene de la calle de un trauma, un paciente que tiene un Alzheimer, una demencia y no se baña, ¿cierto? No se baña bien. Cuando uno le pasa el primer paso de un hisopo ya lo ve que se ve bastante sucio. Entonces en esos casos habría que hacer el lavado con agua y jabón previamente. Tiene que ser jabón de clorexidina previamente. Pero en los demás yo puedo pasar directamente, así como estamos viendo el video, directamente a hacer la antisepsia de piel con la fricción suficiente, y si utilizo el hisopo, pues lo ideal es la técnica en rejilla, que está demostrado que reduce más la carga de bacterias en el sitio. Si tenemos ya un paciente que tiene un acceso, por ejemplo, el yugular, también hay una técnica especial para hacerlo. Aquí básicamente es toda la fricción en el sitio de inserción. Recuerden que ahí está el mayor riesgo para los pacientes. Y aquí tenemos entonces mucha fricción en el sitio de inserción. Fricción, 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 fricción. Giro el hisopo y me vuelvo al sitio de inserción, que es donde se encuentra la mayor carga y donde quiero reducir la mayor carga bacteriana para que cuando se inserta el catéter, pues tenga reducido la mayor parte y no se vayan a arrastrar bacterias al torrente sanguíneo que puedan ser factor adicional de riesgo de una CAPSI o infección de torrente sanguíneo asociado a catéter. Cuando nuestro paciente tiene ya insertado el catéter, pues tenemos que hacer también una preparación y antisepsia de la piel suficientemente, diría precisa, mucha fricción en el sitio de inserción, girar el hisopo, volver al sitio de inserción. Debemos haber retirado previamente los detritos. Creo que nos ayuden, porfa, con micrófonos. Ahí creo que nos abrió un micrófono. Finalmente con la descontaminación de los conectores. Entonces, en preparación de piel, en el acceso vascular central, en el mantenimiento de la curación, mucha fricción sobre los sitios de inserción. Lo ideal también es la dosis única por paciente. Recuerden tampoco hacer excesiva fricción, porque ya lo he visto en algunos sitios donde la fricción es tan excesiva que se toman tanto
el concepto que uno ve a los pacientes ya con la piel enrojecida, ¿no? La aflicción tiene que ser suficiente, tampoco muy suave, porque si no, si es muy suave no va a ser el efecto de disminuir esas bacterias que se encuentran sobre el sitio. Bueno, eso básicamente lo que les queríamos contar para no alargar tanto el tema esta noche. Se han estado ya muy juiciosos, muy atentos, pero también esta parte tecnológica nos agota un poco a todos. Entonces, espero que esta presentación haya hecho sentido. Si hay alguna pregunta, comentario de lo que hemos hablado en este último tema, siéntanse como siempre libres de hacerlo. Muchas gracias, licenciado Jairo. Aquí hay una pregunta por el chat de la licenciada Doris acerca de que ha observado que colocan alginato de plato en zonas de inserción de vía periférica y luego tegader. ¿Eso sería adecuado? Bueno, es una práctica clínica que colocar alginatos, yo solo los debo colocar si hay exceso de exudado sobre la piel, ¿no? Colocar alginato de plata no es hoy una recomendación que tenga evidencia para reducir el riesgo de infección de torrente sanguíneo, si ese es mi propósito. Podría colocar ahí el alginato, tiene indicación si y solo si la piel ha perdido continuidad alrededor del acceso vascular y adicionalmente hay exudado de forma excesiva, ¿sí? Un exudado que yo no puedo, que vemos que el apósito rápidamente se empapa, perdió la continuidad de la piel, el apósito rápidamente se empapa, pero lo contrario no debería colocar alginatos como una estrategia de reducción de infección de torrente sanguíneo. Creo que la pregunta está orientada a si eso nos ayudaría, por ejemplo, cuando hay daño de la piel, sí, que sería la única indicación. Hay otra pregunta, licenciada Gisela, que dice... Sara nos pregunta que ha observado en la colocación de VAC que previo a ello rasuran. ¿Qué opina en todo caso de ello? Sí, miren, como veíamos la indicación clínica que nos hacen los consensos es hagamos recorte de vello si el paciente lo requiere, ¿sí? ¿Aplica para todos? No, hay personas que tienen los vellos muy suaves, perfectamente las láminas de la película transparente del VAC se adhieren perfectamente, ¿cierto? Pero hay unos pacientes, especialmente caballeros, ¿cierto? Que tienen mucho vello en el abdomen. Eso preferiblemente hay que hacer esa remoción de vello porque si no, el VAC no va a hacer la presión negativa. Cuando yo lo conecte al canister y al sistema de drenaje, no va a lograr hacer la presión negativa porque pueden haber fugas por el exceso de vello. Entonces, aquí miren que todo vuelve otra vez valorar a nuestros pacientes y tomar el criterio para hacerlo. ¿Sí? Si el vello es muy suave, no habría necesidad, ¿cierto? Pero ustedes ven que es un vello grueso, que es abundante, no, hay mejor recortarlo porque pueden terminar perdiendo también las películas de poliuretano que se utilizan para hacer el sello. Esther nos pregunta, ¿qué debemos colocar cuando en el punto de inserción hay sangrado? Eso lo hemos visto a veces en recientes colocación de catéteres centrales o líneas. Así es, y puede pasar por varias cosas. Algunas veces nuestros pacientes están anticoagulados por medicamentos o tienen tiempos de coagulación. Piensa en pacientes de hematoncología, pacientes renales, que uno se inserta el catéter, sea un catéter PIC, un catéter no tunelizado como un yugular, un subclavio, el paciente sangra del sitio de inserción. En este caso, la primera recomendación, como nos dice el CDC, es aplique una gasa con un apósito transparente, ¿cierto? Prefiero la gasa a apósito transparente para hacer la hemostasia. Si el sangrado es excesivo, tengo que hacer dígito-presión porque hay riesgo de formación de hematomas. Entonces hay que hacer dígito-presión si el sangrado es abundante. Pero la gran mayoría de pacientes se soluciona simplemente colocando la gasa, haciendo un poco de presión por encima, colocándole un apósito transparente y haciendo la curación en las primeras 48 horas. No podemos dejar las gasas más allá porque las gasas favorecen el crecimiento bacteriano por el calor y la humedad.
Entonces esa sería como la indicación cuando utilizamos, si el sangrado, hay sangrado en el sitio de inserción. A las 48 horas el paciente hizo hemostasia, perfecto, podemos pasar a utilizar nuestro apósito de terapia endovenosa o el apósito que tiene clorexidina. Sí. O sea, nos recomienda 48 horas y luego el cambio, ¿no? Debería ya haber hecho hemostasia y hacer una curación respectiva. Así es. Aquí hay una pregunta más. Ivette, ¿qué podría hacer si alrededor del Tegader con clorexidina que cubre el CS aparecen flictemas? Bueno, Ivette, gracias por la pregunta. Mira, si te aparecen flictenas, hay que verificar, hay que hacer el chequeo de que no estamos colocando con exceso de tensión el apósito. Porque nosotros los enfermeros tendemos a hacer mucho esto, estirar el apósito, porque sentimos que al estirarlo se adhiere mejor a la piel del paciente y nos fija mejor el catéter. Si eso está chequeado, no lo estamos haciendo, hay que buscar la causa. Es un paciente que está edematizado, es un paciente que tiene sobrecarga hídrica, pueden también ser más susceptibles a hacer la formación de estas blisters o ampollas, porque a veces tú lo colocas, el paciente está en determinada volumen hídrico, el paciente empiezan a llegar los líquidos, el paciente empieza a estirar la piel por la sobrecarga hídrica y empiezan a aparecer estas ampollas. Recomendación, uno podría pincharlas, ¿cierto? Drenar el líquido sin retirarle la piel, ¿cierto? Se pueden drenar sin retirar esa piel que lo protege y volver a colocar el apósito. Aplicar película protectora cutánea, que ahí sí es súper necesario, y luego dejar secar y aplicar el apósito. Pero chequeemos que previamente no estamos ejerciendo exceso de tensión en la colocación, que realmente es la principal causa cuando aparecen este tipo de ampollas o blisters. Pero he respondido la pregunta. Creo que sí. Nosotros en el hospital tenemos los aplicadores de clorexidina que se utilizan en la inserción del catéter central o líneas arteriales. Y para el mantenimiento, actualmente estamos utilizando unas esponjitas de clorexidina también, porque aún en el hospital no tenemos el apósito con clorexidina, con el cual ya nos cubriría más días de protección del acceso venoso. Pero usted nos ha mencionado o nos ha dado a ver que hay unos hisopos de clorexidina. Yo he visto en el hospital los hisopos de Cavilon, que es el protector cutáneo, pero no hisopos de clorexidina. Esos son dos diferentes. Sí, así es. Aquí lo estoy colocando nuevamente. Básicamente, pues tienen la dosis única, la dosis precisa para la inserción son 5 milímetros y 5 milímetros nos da básicamente 20 centímetros cuadrados de cobertura, que es suficiente para un subclavio, un yugular, un femoral. Y están los hisopos de 1.6 milímetros, que son una dosis precisa para el mantenimiento. ¿Sí? Son planitos para que uno pueda colocar el hisopo por debajo del sitio de inserción y pues hacia allá es como deberíamos pensar migrar la práctica. Por supuesto, ustedes saben que eso tiene un proceso, pero eso es como hoy alineado a lo que es la recomendación a nivel global. Evitar contaminación cruzada, dosis precisa por paciente para reducir reacciones alérgicas, evitar desperdicio y evitar, sobre todo porque si utilizamos frascos, ustedes saben, utilizamos un poquito y desechamos, que es lo que deberíamos hacer. O aplicamos en exceso y el exceso hace que los pacientes tengan más reacción alérgica. Entonces, ese es como el racional de por qué utilizar este tipo de presentaciones. En todo caso, como nosotros no tenemos los hisopos de clorexidina, podemos utilizar los aplicadores de clorexidina. Así es. Y sí, también aquí con lo que te... Sí, me decía. Adelante, licenciada.
Le comentaba que acá había otra pregunta. ¿El cábilo se usa en piel íntegra o también en piel con lesión? Bueno, es una buena pregunta. El Cabelón lo podemos utilizar, depende también de qué tipo de lesión, ¿sí? Piensen ustedes, el paciente, ustedes le retiran el apósito, ¿cierto? Se le hizo un MARSI, porque el paciente, digamos, tiene comorbilidades, ustedes hicieron muy bien la técnica, pero vieron que el paciente queda con algún tipo de eritema. Ahí, en ese eritema, yo puedo aplicar Cabelón porque finalmente es una película libre totalmente de alcohol. Pero piensen que el paciente no, ahora tiene una herida abierta, ¿sí? Una lesión por presión donde perdió continuidad de la piel, está en estadio 2, 3. Esas películas protectoras están diseñadas para proteger la piel, por ejemplo, al nivel periostomal, perilesional, pero no para aplicarlas dentro de una herida, ¿sí? Entonces va a depender, por supuesto, del tipo de lesión que tengamos. Es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, si vemos que curamos una LPP, la misma lesión, utilizamos una técnica adecuada de acuerdo al tipo de lesión, y si colocamos un adhesivo adicional, protegemos la piel circulante, sana, con una película protectora, que en este caso es el Cabilo. Pero le comento que el Cabilo en la institución lo tenemos en spray, no está individualizado. Son pocos los sachets que a veces encuentro, que creo que son muestras que tenemos por ahí, siempre por ahí encontramos, pero básicamente la institución nos centra el Cabilo en spray. Sí, claro, y entiendo por supuesto la situación. No siempre tenemos todo lo que quisiéramos tener para nuestros pacientes. Sin embargo, también de ahí parte como nuestro liderazgo, y es como con un racional, ¿cierto? Porque todo tiene que tener un racional. ¿Por qué necesitamos esta otra presentación? Para ahorrar también las presentaciones de spray, ¿sí? Y una presentación que sea individualizada por paciente, por ejemplo, para acceso vascular, para evitar contaminación cruzada. Entonces, por eso tenemos todavía muchas cosas por hacer, por liderar, por cambiar, pero eso depende finalmente de todos nosotros, ¿no? Del trabajo en equipo, de hablar, de tener estas conversaciones. Miren, esto es muy valioso porque nos permite intercambiar las experiencias, también el uso racional y correcto y el por qué utilizamos la tecnología y eso que beneficia finalmente al paciente, pero también cómo me beneficia en la reducción de los costos de la atención, que es algo perentorio que también tenemos que buscar hoy. Muchas gracias por la aclaración, licenciado Jairo. Creo que ya no tengo más preguntas. Agradecerle por la exposición brillante, por los alcances. Espero que esto nos sirva a todas. Bueno, de hecho que sí nos va a ayudar un montón en aclarar muchas cosas que aún no teníamos claras, las que estamos en la práctica continua, en los cuidados del paciente, en estas unidades donde hay pacientes con múltiples accesos, dispositivos, difíciles de movilizar, y con esto nos vamos con conceptos un poco más claros de cómo prevenir lesiones. Muchísimas gracias por su exposición. Genial. Y lo esperamos en otra oportunidad. Así sea, que nos veamos pronto. Un abrazo y un saludo desde Colombia para todos. Gracias por conectarse. Feliz noche. Muchas gracias. Abrazos de Perú también. Bueno,